Y vamos a buscar la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 31. En el libro de Éxodo, capítulo 31, en el nombre del Señor. Habiéndole encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Le voy a pedir al pastor que me habilite en el micrófono, por favor. Que el Señor les bendiga. ¿Sabe? Hoy vamos a estar hablando de la palabra del Señor bajo el tema de la unidad. La unidad trae contentamiento. Se dice por ahí que la unidad es la fuerza, en la unidad hay poder. Entonces yo meditaba en esta palabra y queremos compartir, llevándola a ese tema, a la unidad, lo que la unidad produce dentro del cuerpo de Cristo. La palabra del Señor nos dice que cuando Dios levantó a Moisés como líder del pueblo de Israel, Dios tomó a este hombre y lo sacó de la tierra de Egipto, donde él vivía una vida de esclavitud. Pero en esa travesía donde Dios lo llevó por el desierto, dice su palabra que Dios se le apareció en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios le dio instrucciones, Dios le dio ordenanzas, porque él fue puesto como líder para guiar al pueblo de Israel. Y el privilegio que este hombre tuvo de hablar con el Señor, y Dios dice que le pidió a Moisés que preparara el tabernáculo. Dice que Dios le dio las órdenes de cómo debía ser ese tabernáculo. Amén. Y el privilegio que este hombre Moisés tuvo
de que él vio ese tabernáculo celestial. Amén. Y Dios le dio las ordenanzas para que se hiciera ese tabernáculo. Moisés había sido educado, enseñado, con la mejor educación, porque recordemos que él en Egipto era un príncipe. Entonces él recibió una educación y una preparación para más adelante poder ser faraón. ¿Sabe? Días atrás yo conversaba con una hermana y ella me manifestaba y me decía: pastora, a mí me enseñaban y decían en mi país, a los hijos hay que educarlos como si fuesen a llegar a la presidencia. Hay que educarlos como si ellos fueran a ocupar ese cargo de presidente. Y yo lo decía, y yo meditaba en su dicho y decía: es verdad. Si nosotros procuramos dentro de nosotros darle la mejor enseñanza a nuestros hijos, Moisés había sido preparado, educado en todo para ocupar ese cargo. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel solo sabía hacer ladrillos de barro, porque su trabajo en Egipto era ese. Y probablemente Moisés a lo mejor no tenía conocimiento y él quizás no estaba preparado para lo que Dios le estaba mandando. Pero aquí nos muestra la enseñanza donde el trabajo no es individual, sino colectivo. Amén. El tabernáculo era la tienda, era la morada, y ese sería el lugar donde el pueblo de Israel se iba a encontrar con Dios. El tabernáculo en el principio fue ese santuario para los hebreos que no era fijo, porque a donde los hebreos se movían, hacia allá llevaban este tabernáculo, hacia donde ellos iban, transportaban este tabernáculo. Y el tabernáculo fue diseñado, construido conforme a ese modelo celestial que Moisés vio. Amén. ¿Ya? De acuerdo a las ordenanzas que Dios le había mandado, y acompañó a los israelitas durante todo el tiempo que ellos tuvieron en el desierto. Y aquí Dios dice su palabra: y Jehová Dios llamó por nombre a dos hombres. Él dice la palabra del Señor que llamó a Bezaleel y a Oholiab para que ellos se hicieran cargo de levantar y de construir este tabernáculo. Estos hombres, dice la palabra del Señor, que tenían que construir una obra que no era poca, porque si nosotros leímos, decía el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, las vestiduras, era una labor grande que a ellos se le había encomendado, porque Moisés no podía hacer todas las cosas, ¿ya? Porque él tenía que también delegar, y aquí Dios se encargó de llamar a estos jóvenes para que ellos realizaran esta labor. Estos jóvenes, dice la palabra del Señor, que no era un trabajo fácil para ellos. Era un trabajo que demandaba mucho tiempo. Era una obra que ellos tenían que realizar con excelencia. Y aquí nos muestra y nos dice que ellos tenían algunas habilidades y destrezas en el área en la que ellos tenían que trabajar. Y cuando Dios llamó a estos dos jóvenes para que ellos trabajaran y construyeran esta obra, que era una obra
excelentísima, que era una obra para el Señor, era algo para ellos que iba a demandar mucho trabajo. Pero Dios dice que Él se encargaría de capacitarlo. Dios se encargaría de llenar sus vidas con un espíritu de sabiduría. Amén. Quizás sí ellos sabían hacer puro ladrillo, pero ahora Dios los estaba llamando. Y si Dios los estaba llamando, Él los enseñaría, Él los educaría en esa área. Y dice, y lo llenó con espíritu de sabiduría. Sabiduría es la capacidad para saber todas las cosas. Mire, qué bueno sería saber todas las cosas. Pero además dice que Él le dio inteligencia. Porque no sacamos nada con saber todas las cosas si dentro de nosotros no hay inteligencia. Porque yo puedo saber hacer muchas cosas, pero la inteligencia es cómo yo aplico eso que sé, cómo yo lo aplico, cómo yo lo trabajo. Y además dice que le dio ciencia en toda arte. Amén. Mire qué grande es Dios cuando Dios nos llama. Las habilidades que ellos poseían, a lo mejor sí, ellos tenían algunas de estas habilidades, pero ahora Dios se las ampliaba. Ahora Dios agrandaba esas habilidades que ellos tenían, porque ahora dice que Dios le daba la capacidad para proyectar, para inventar y para crear todo el proyecto de la construcción de ese tabernáculo. Porque mire que hay que tener capacidad, inteligencia, cuando Moisés vio un tabernáculo celestial. Usted imagínese, es algo celestial, es algo glorioso, pero ahora con las cosas terrenales, ellos tenían que plasmar en ese tabernáculo toda esa gloria, toda esa belleza celestial. Por eso necesitaban inteligencia, por eso necesitaban sabiduría. ¿Cómo vamos a proyectar esa piedra brillante, preciosa, hermosa, que ilumina todo? Con los materiales que están en la tierra. Pero Dios les dio esa capacidad para que ellos realizaran un trabajo no material, era un trabajo espiritual. Y ese trabajo espiritual demandaba del tiempo de ellos. Ese trabajo espiritual demandaba concentración. Ese trabajo espiritual demandaba que ellos estuvieran prestos, atentos para todo lo que Dios haría con ellos. Y cuando se hizo este tabernáculo, no se hacen las cosas a la ligera. Cuando usted tiene un trabajo dentro de la obra del Señor, las cosas se toman con el respeto que merece. Porque Dios, su Dios, mi Dios, no es cualquier Dios. Él no es cualquier cosa. Las cosas se deben hacer con excelencia para Dios. Amén. Procurar siempre entregarle lo mejor dentro de nuestras capacidades. Aquí nada se hizo al azar. Aquí nada se hizo a la tonta, a la loca. No vamos a poner el teclado así, no. Porque todo estaba establecido por Dios. Cada detalle tenía su importancia. Cada detalle, porque ese foco alumbra acá, alumbra el cuadro para proyectar, ¿cierto? Que se vea mejor la imagen. Cada pieza en su lugar, cada cosa en su lugar tenía una importancia y un significado espiritual. Porque ese tabernáculo, todo lo que allí estaba, transmitía un significado espiritual para el pueblo de Dios. Y esa obra que Dios estaba demandando era una obra primorosa. Amén. Y primorosa significa, era una obra bella, era una obra hermosa,
mucho cuidado. Cada detalle que se iba a plasmar allí se debía hacer con delicadeza, se debía hacer con cuidado, se debía hacer perfecto. Porque no era para cualquiera, era para Dios. Debía ser perfecto. Era un trabajo de joyería. A veces en la obra yo escucho a mi esposo que le llaman y le dicen, es que necesitamos trabajadores, pero aquí se requiere un trabajo finísimo. En la construcción hay obras y trabajos que son, quizá no sé cómo se le llamará, más brutos, que no requieren tanto, pero hay trabajos donde se requieren, no es que necesitamos aquí una mano fina, uno que sepa. Entonces esta era una obra primorosa para el Señor. Y esa obra demandaba de ellos mucho tiempo. Pero a pesar del tiempo que esa obra demandaba, Dios le decía que no descuidaran el día de reposo. A pesar de toda la labor de lo que se requería, ellos tenían que guardar el día de reposo. Ellos tenían que también buscar la presencia de Dios. Mire, el libro de Éxodo tiene 40 capítulos. Pero de esos 40 capítulos, hay 15 capítulos que solo están dedicados a la construcción del templo, del tabernáculo. Así como ayer Dios llamó a estos hombres para hacer un servicio a Dios, Dios siempre se ha preocupado. Dios siempre está llamando a sus hijos. Amén. Y mire qué lindo, Dios nos llama por nuestro nombre. Amén. Para que nosotros le trabajemos al Señor, para que Dios cumpla en nosotros no mis propósitos. Dios nos llamó, pero para cumplir los propósitos de Él. Amén. Lo que Él quiere hacer con usted, lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, hoy Dios nos está llamando. A veces quizá usted puede tener habilidades en la música y Dios le va a dar más habilidades en esa área y Dios va a trabajar con usted en esa área. Pero puede que Dios también lo llame y a lo mejor usted se mira a sí mismo que no sirve para esto, que no sirve para aquello. Pero dice que Dios, el que nos llama, será también el que se encargará de educar, el que se encargará de enseñar, el que se encargará de capacitar a los que Él está llamando. Y lo que Él va a poner en usted es lo más importante, porque Él lo llenará de su gracia, de su poder, de su presencia, y el Espíritu Santo estará con usted. Porque si Dios lo llama, Él lo respalda. Porque si Dios lo llama, Él lo llena de su gracia, Él lo llena de su poder, Él lo llena de su presencia. Pero el tema aquí no es el llamado de los hombres. La Biblia nos dice sí, nos dice Dios llamó a Josué. ¿Quién lo llamó? Dios. No lo llamó Moisés. Dice Dios llamó a Josué para ser el sucesor de Moisés. Amén. Él llamó a David y lo preparó para ser rey de Israel. Amén. Dios llamó a Pablo, un hombre educado, un hombre que sabía, pero Dios lo llamó así y trabajó con él. Y él dice la palabra del Señor que predicó a reyes.
una obra que demandaba de mucho trabajo. Ellos dos no eran capaces para hacer toda esa obra, pero ellos tuvieron que educar, ellos tuvieron que enseñar a otros para que juntos pudieran sacar ese trabajo adelante. Amén. Cuán importante es cuando se trabaja en equipo. Es importante que sus conocimientos, que lo que usted aprende, usted también pueda enseñarlo a los demás, pueda compartirlo con los demás. Amén. A veces queremos trabajar individualistas. A veces somos tan egoístas que queremos las cosas solo para nosotros y no queremos compartir. Lo que por gracia hemos recibido, lo que Dios nos ha dado, entreguémoslo. Lo que Dios nos ha dado, compartámoslo. Enseñemos a otros lo que Dios te ha dado a ti. Amén. Trabajemos en equipo. ¿Sabe cuando usted comparte sus enseñanzas? Cuando usted comparte su conocimiento, usted se está vaciando de lo que recibió de arriba. Amén. Y cuando usted entrega, Dios le da. Cuando usted entrega su conocimiento, su enseñanza que viene de arriba, entonces Dios lo vuelve a llenar. Amén. Y le vuelve a dar más y más y más. Por eso lo que usted aprende, entréguelo. Amén. Lo que usted aprende, compártalo, délo. Si usted quiere recibir más del Señor, más entendimiento, más conocimiento, más sabiduría, entregue lo poquito que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Y Él que lo tiene todo, lo llenará. Amén. La unidad nos da la capacidad para alcanzar objetivos. Yo le puse por título: la unidad trae contentamiento, la unidad trae gozo, la unidad nos permite alcanzar lo que nos propongamos. Mire cómo nos desafía el Señor. Si el pueblo se une a mí, yo responderé y le daré gozo y alegría a ustedes. Dice su palabra que Jesús oró por sus discípulos diciendo: guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como yo y el Padre uno somos. Él está interesado en la unidad del pueblo de Cristo. Él está interesado en la comunión de la iglesia. Pero hay uno que vino a dividir. Y ese es Satanás. Hay uno que quiere destruir el cuerpo de Cristo. Hay uno que quiere dividir la iglesia de Cristo. Pero Dios nos manda a trabajar unidos. Dice la palabra del Señor que la unidad también genera poder. Cuando los hombres en el principio se juntaron y querían levantar una torre que llegara al cielo, ellos se unieron y dice la palabra que nada los haría desistir, porque todos estaban unidos, porque todos tenían un objetivo. Pero dice que Dios confundió la lengua de aquellos hombres. Mire, cuando nosotros nos unimos y en una dirección, cuando nosotros nos unimos como iglesia en un objetivo, yo le aseguro que eso lo vamos a alcanzar. Amén. Aquí vamos a terminar. La unidad de la iglesia es capaz de abrir los cielos. Amén. Cuando la iglesia se une, Gloria a Dios. no sé lo que provoca, pero algo sucede en los cielos. Amén. Algo pasa cuando un pueblo se une. La palabra del Señor nos dice que hubieron
Jesús los sanó, Amén. ¿cierto? Cuando los leprosos dijeron, es que si yo solito le grito a Jesús que está muy lejos, me va a salir muy despacio, quizás no me escuchan. Pero dice que los leprosos se juntaron, se unieron y gritaron, ¡Jesús! Gloria a Dios. ¡Jesús! Lo hicieron con toda su fuerza y recibieron la sanidad de lo alto. Cuando la iglesia se une, algo provoca. Cuando la iglesia se une, algo produce que los cielos se abren. Por eso yo les digo ahora, ¿quién se atreve a levantar la mano junto a mí y a unirse conmigo para orar por el hermano Javier? Póngase de pie. ¿Cuántos están dispuestos a orar por el hermano Javier? Levante la mano. Amén. Días atrás yo estaba en mi casa y él está en mis oraciones porque él tiene un cáncer, ha sido desahuciado por un médico y el Espíritu me decía, mire, yo soy buena para dormir, para mí es un sacrificio cuando se tiene que hacer ayuno y levantarse tempranito, porque yo soy de esas personas que si usted me invita a ver una película, me voy a quedar dormida, porque para mí el dormir, soy buena para dormir. Y yo le decía a mi esposo, Daniel, ¿cuál es la hora de más sueño? ¿Cuál es la hora de más sueño que uno tiene? Y él me daba más o menos un horario, pero yo se lo pregunté con un propósito. Así es que yo les invito hoy a levantarse a las 4 de la mañana a todos los que levantaron su mano, sí, donde se unieron 2 o 3 en mi nombre a pedir un objetivo. ¿Acaso yo no responderé? ¿Acaso yo no abriré la ventana de los cielos? La unidad de ustedes, porque todos amamos a nuestro hermano, porque todos queremos ver un milagro para testimonio. Gloria a Dios. Así es que esta noche, a las 4 de la mañana, a los que levantaron la mano, yo los espero que se levanten. Vamos a orar 15 minutos. Mire, no es mucho. Amén. Usted se va a levantar a las 4 de la mañana, va a colocar su celular, no sé, va a doblar sus rodillas y va a pedir un milagro por su hermano. Amén. Gloria a Dios. Yo no quiero que usted ore por nada más, hermano, porque esta oración es solo por mi hermano Javier. Amén. Yo no quiero que usted pida por su familia ni pida por usted y otro momento, porque este momento es solo por él. Amén. A las 4 de la mañana, yo quiero que usted se levante y le pida al Señor misericordia. Gloria a Dios. Y le pida al Señor que eche fuera toda incredulidad. Eso es lo primero que pida. Echa fuera toda incredulidad, toda duda. Porque nuestra mente trabaja y nos hace dudar. Pero aferrémonos a la promesa del Señor. Y que algo provoque. Sí, Señor. Y que algo haga esa unidad. Y abra los cielos. Y el Señor atienda a su ruego, a su oración, a su clamor. Así es. Dios eterno y buen Padre celestial, te damos las gracias en este día, Señor, porque nos permites estar en tu presencia, Señor. Y yo me gozaba porque mis hermanos compartían y hablaban, Señor, de que tú eres un Dios vivo, un Dios real, Señor, y de que ellos podían decir con certeza, con seguridad, está en mí, lo siento en mi ser. Y eso producía gozo, alegría, porque Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo te pido que
unidad, Señor. Revístenos en poder, Señor. Derrama de tu gracia, de tu presencia y de tu unción, Señor, sobre tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a confiar y apelamos a tu palabra, Señor, donde ya nos dice que si un pueblo se humilla, que si un pueblo se une, que si un pueblo clama a ti, tú abrirás, Señor, esas ventanas celestiales y descenderá tu gloria, descenderá tu poder, porque tú eres un Dios vivo, porque tú eres un Dios presente, Señor. Te alabamos y te bendecimos en este día y pido tu bendición, Señor, para los hermanos que están también en el Facebook, Señor, para aquellos que van a escuchar tu palabra. Señor, bendíceles, oh Dios mío. Señor, ayúdales, oh Dios amado. Ayúdales a creer, ayúdales a confiar. Tu palabra dice que alguno decía, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Yo te pido que bendigas a los hermanos de Facebook, Señor, que solucionen las dificultades, los problemas, Señor, que ellos tienen, que tú puedas acogerlos en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza, y puedas levantarles, Señor, darle la esperanza de que si ellos levantan su clamor a ti, hay uno, como decía mi hermano, que nos oye, porque es en el momento, Señor, que doblamos rodillas, en el momento, Señor, que elevamos un clamor, es porque tenemos la certeza, la seguridad de que hay uno que nos está escuchando. Bendice, Señor, a tu iglesia y bendice también a los hermanos del Facebook, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén. Les invito a glorificar a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, les espero, hermanos, a las 4 de la mañana. Yo creo que ese es el horario de más sueño, le preguntaba a mi esposo. Porque si yo pudiera acostarme a las 10, yo lo hago. Porque yo soy buena para dormir, hermanos. Y Dios a veces demanda de nosotros sacrificio. Sacrificio. Así es que el Señor les bendiga. Le entregamos al pastor. Bien, vamos a pedirle que pasen adelante los que tengan una petición. Cualquiera que sea, grande, difícil. Porque Dios está aquí. Así que pase adelante el que tenga una petición, para que Dios abra las puertas de los cielos. Porque servimos a un Dios poderoso, que nos conoce y conoce nuestros corazones. Así que vamos a pedirle a la pastora, si alguien tiene una petición, que ella ore por aquellos que traemos petición al Señor. Así que vamos a pedir que ella ore, porque yo también voy a pasar adelante, porque también traigo peticiones al Señor. Así que mi esposa va a orar. Y usted no tenga vergüenza. Esta es la casa del Señor. Así que si desea pasar, hay libertad. Dios eterno y buen Padre celestial, ante tu santa y divina presencia en esta hora estamos ante ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú no nos abandonas. Gracias, Señor, porque tú no dejas a tus hijos, Señor. Y hoy mis hermanos han pasado aquí adelante, Señor. Está mi hermana Migdalia, está mi hermano Lorenzo, mi hermano Isaac, el pastor y Dylan, Señor. Están aquí, Dios amado, porque hay peticiones en sus corazones. Hay peticiones, Dios mío, y venimos a ti, Señor, porque no tenemos a quien otro ir, a quien otro acudir, porque sabemos, Señor, que cuando golpeamos las puertas
Que el Señor sea también con cada uno de ustedes. Y la luz, como yo decía, el resplandor de la luz de Cristo pueda reprender y echar fuera para que usted también pueda recibir la bendición de Dios. Que el Señor les bendiga.